Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Mercado. Ya sabéis, un programa, un podcast donde lo que queremos conocer es esa trastienda del mercado. Bueno, hay muchas personas que quieren empezar a invertir, que quieren que su dinero trabaje por ellos, ¿no? Estamos muy acostumbrados últimamente a escuchar esto, a sacar rentabilidad, pero muchas veces no sabemos cómo lo hacemos o cómo dominar también nuestras finanzas personales, porque aquí hay que tener un plan claro para poder llevarlo a cabo. No podemos llegar y venga, vamos a invertir directamente sin tener ese conocimiento. Así que en el programa de hoy vamos a conocer esos paso a paso de cómo crear ese plan financiero. Vamos a hablar del contexto de mercado, porque al final es fundamental a la hora también de invertir, ver un poco por dónde van los tiros, por dónde pueden ir para poder, según el ciclo de mercado, apostar por unos activos o a lo mejor apostar por otros. Y lo vamos a hacer esta guía, ¿no?, para crear este plan financiero con una buena planificación financiera, con un gran experto, porque lleva muchísimos años, más de 25 gestionando carteras, y no solo eso, sino además es asesor independiente, que también es importante, vamos a conocer por qué, y es socio de Next Finance. Víctor Álvaro González, un auténtico placer que estés aquí en Rompiendo el Mercado. Un auténtico placer estar invitado por ti. Antes de seguir, a todos los que estáis ahí, sí os agradecemos, pues como siempre, esos likes, si os gusta el contenido, que os suscribáis, que nos ayudáis mucho, activar esa campanilla y que nos dejéis vuestros comentarios también, qué activos para vosotros son fundamentales, cómo habéis dado esos primeros pasos para crear ese plan financiero, que al final también es fundamental. Víctor, llevas, como decía, más de 25 años gestionando carteras. ¿Es posible, como se ve en redes y como estamos viendo por todos lados, aunque ahora ya quiero hablar un poco de contexto, pero del mercado, pero es posible eso que vemos en tantos sitios de 0 a 1 millón en muy poco tiempo, o multiplicar tu dinero a 100.000 euros en apenas unos meses? ¿Existe la fórmula del éxito financiero? Hay una fórmula de éxito, sin duda, pero también hay que ser realistas. Probablemente la primera parte de la fórmula del éxito financiero es ser realista, saber lo que puedes hacer. Evidentemente, una persona poco realista pues va a tener éxito en pocas cosas. Entonces, nosotros tenemos una especie de mantra que se dice ahora mucho, pero que es perfecto para los mercados. Se usa más en la política, eso de datos mejor que relatos, ¿no? Pero en los mercados con todo el ruido que hay en los medios, en las redes, en todo, es fundamental. Entonces hay un dato fundamental, y es que si tú coges, por ejemplo, 100 años de la historia del Dow Jones o los 90 y pico del S&P 500, puedes, y simplemente comprando ese índice, el índice Dow Jones, para aclarar lo que la gente que no es experta, pues es un índice de los principales valores norteamericanos y se puede comprar con un fondo de inversión fácilmente. Otra cosa es que esa sea la mejor fórmula, hacer solo eso, pero para ir al dato, sí. El Dow Jones o el S&P 500 en los últimos, si coges un plazo muy largo de tiempo, te suele dar una rentabilidad. Después de la inflación puedes llegar a alcanzar una rentabilidad en el entorno del 9%. Se mueve, dependiendo de los periodos, entre el 8 y el 10%. Es decir, que tú puedes conseguir, asumiendo que eres suficientemente paciente, tomas suficiente riesgo porque no deja de ser renta variable, etcétera. En otras palabras, hacerse rico no, pero ganar una media del 8 al 10% anual en un periodo largo de tiempo, que también es importante. Y no digo quedándose quieto, luego podemos verlo. Es mejor saber moverse bien, porque sin moverte puedes llegar a ganar, si empiezas a ahorrar. Y, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar hace 25 años y lo dejas ese dinero en el S&P 500, que es un índice más moderno, el S&P 500 parado hasta hoy, probablemente habrás ganado entre 9 o 10% después de la inflación. Es importante, es una rentabilidad real que está muy bien. Si además eres bueno en lo que haces, bien tú o bien tu asesor o tu gestor, eso se puede incrementar. Por lo tanto, sí existe la posibilidad de ganar dinero, ganar por ejemplo, entre el 10-15% en el largo plazo. No es algo imposible en absoluto, pero digamos, lo de hacerse rico en unos meses, pues eso, el único matiz en el que eso se puede hacer es si eres muy valiente. Muchas veces los mercados es más una cuestión valiente que va relacionado con riesgo. Claro, pero valiente e inteligente. Es decir, si tú miras, volvamos al S&P 500, que es el índice que conoce todo el mundo.
Si tú miras el SP500 cada vez que ha caído más de un 25%, luego siempre lo ha acabado recuperando. Cualquier persona que tenga la valentía, que hay que tenerla, porque hay que recordar qué pasa cuando el índice con 25%. Entonces, si tú para empezar ya hablamos de formas de trabajar para el éxito, en lugar de quedarte quieto en el SP500 todo tu dinero ahí parado y comerte todas las bajadas, mantienes, por ejemplo, un porcentaje de liquidez que va aumentando si el índice ha subido mucho, tú tienes munición. Si eres inteligente y tienes munición, significa que cuando un día, por el motivo que sea, el SP500 llega a caer en unos meses o en un año o en año y pico, un 25% o 30% que ocurre, pues tú estás comprando ya con un descuento del 30%. Con lo cual, el que hace eso ya si va a maximizar ese 10%, 9% histórico, lo puede maximizar. Y entonces no es que se haga rico, pero ya probablemente haga una rentabilidad importante. También hay que tener en cuenta, siendo realista, que para hacerse rico hay que tener un capital. Es decir, aunque tú vayas a ganar un 25%, que sea un resultado extraordinario, un 25% anual. Yo creo que cualquiera firmaríamos, Víctor, ¿no? Ahora mismo. Sin duda. Pero si tú solo tienes un capital inicial de, pongamos, 50.000 euros o 20.000 euros, es difícil, aunque hagas una rentabilidad extraordinaria, es difícil que en un poco tiempo te hagas rico, porque incluso haciéndolo de cine, tu base de trabajo es relativamente pequeña, con lo cual también depende de cuánto vayas a invertir. Pero por resumir la cuestión, lo que sí está claro es que si haces las cosas bien y tienes una serie de puntos fundamentales como tener munición, saber dónde están, digamos, cuáles son los mercados que a largo plazo su tendencia es alcista, saber coger las correcciones, tienes munición, las aprovechas, saber dónde están, cuándo pueden llegar esas correcciones, porque hay correcciones que cae el mercado en 30% y en la crisis de 2008 luego cayó otro 10%, pero tú ya entras con un 30%. Es decir, que si tienes una serie de parámetros, esa rentabilidad histórica que es perfectamente factible en el largo plazo del 8, 9, 10%, puedes convertirla en un momento dado en 14, 15 si haces las cosas realmente bien. Eso es lo realista. ¿Cuánto plazo? Estás hablando de largo plazo. ¿Cuántos años, para que nos hagamos una idea más o menos de media, puedes conseguir esa rentabilidad? Yo creo que para conseguir esa rentabilidad tenías que estar hablando de mínimo 10 años. Cada año poder tener una rentabilidad tan fuerte como un, pongamos, 12, 14%, que es hacerlo muy bien, tendrías que estar unos 10 años para así poder apreciar y aprovechar grandes correcciones, porque correcciones de ese tamaño a lo mejor se producen 2 en 10 años. Por ejemplo, hemos tenido la del COVID, que esa era la más difícil, porque esa no sabías hasta dónde iba a ir lo del COVID. No. Podía haber durado eternamente y habernos matado a todos. Pero has tenido, por ejemplo, la del 22. El año 2022 es una corrección más normal por una subida de la inflación que tarde o temprano eso se iba a equilibrar y el SP500 llegó a caer un 25%. Por lo tanto, tienes para coger correcciones fuertes, que es casi el truco, ser valiente, tener munición y coger grandes correcciones y aprovecharlas. Pues eso yo calcularía así de media que para poder coger un par de ellas importantes tienen que pasar unos 10 años y luego hacerlo bien el resto, por supuesto. Y cuidado, también saber vender. Es decir, yo no aconsejo a la gente, y te voy a explicar muy brevemente por qué, eso de sentarse en un índice importante, el SP500 o el MSCI World, sentarse y ya está. No es tan fácil, porque somos personas y tenemos una psicología. Y cuando una persona normal compra algo por 100, se sube en ese índice, sube al 110, al 120 y de repente ve que un año pierde un 25%, acaba mal vendiendo. Es muy difícil aguantar esas situaciones. Es casi más fácil, teniendo dinero, aprovecharlas que quedarte quieto. Quedarte quieto significa que en situaciones realmente extremas, es que hay que ponerse, decía antes, que hay que ponerse a imaginar qué está pasando cuando un índice como el SP500 te cae un 25%. Pues normalmente o hay una guerra o la inflación sube al 10%, pasan cosas muy malas. Entonces, sobre todo cosas inesperadas, porque es verdad que el mercado en eso nos está sorprendiendo por cómo se está comportando, porque es verdad que todo el mundo esperaba esa gran caída, ¿no? Estábamos muy pendientes, pero nos está sorprendiendo y yo lo que digo mucho es como, es que tiene que pasar algo que no esperemos para que realmente veamos esa corrección que mucha gente está esperando. Hay matices ahí. Hay cosas inesperadas como que llegue un virus desconocido y hay cosas esperadas como que el mercado cae porque la inflación empieza a subir de forma descontrolada y además hay una guerra en Ucrania en plena Europa.
hay cosas que sí son predecibles y lo digo, nuestros resultados lo demuestran. Nosotros, es cierto que con el COVID lo hicimos bien porque cuando, por supuesto, nos pilló, era inesperado, pero luego tuvimos ahí algo que fue un poco de sentido común y es pasarnos a tecnología, que es donde tenías Netflix, Amazon, o sea, sí íbamos a estar confinados. No sabíamos cuánto, pero íbamos a estar confinados. Eso les iba a venir muy bien a esas empresas. Pero luego en el 2022, pues no había que ser tampoco un lince para darse cuenta de que si la inflación sube, van a subir los tipos de interés. Digo, no una persona que se dedica a otra cosa, un ingeniero, o un veterinario, o un médico, o un abogado, sino el asesor de esa persona tiene que darse cuenta de que no puedes quedarte en fondos de renta fija, por ejemplo, cuando está subiendo la inflación. Eso es de primero de finanzas. Otra cosa es que el asesor no sea independiente, sé que hablaremos luego de ello, pero ahí es un ejemplo. Si el asesor no es independiente y pasa a todos sus clientes de la renta fija y la renta variable, que es lo que había que vender en 2022, no digo todo, pues no sabías dónde iba a llegar, pero reducir posiciones, y lo pasas a un monetario, pues ese asesor no independiente que vive de las comisiones que le pagan esos fondos, es decir, que es un comisionista, pues tiene un problema en su cuenta de resultados, gana mucho menos dinero. Pero un asesor independiente que trabaje solo para sus clientes, ve que la inflación pasa del 2 o del 1,5, empieza a subir al 4, al 5, al 6 y hasta el 9 y pico, que llegó en Estados Unidos, 10 y pico en Europa, hombre, lo mínimo que haces es reducir tu posición a 0 en renta fija, que es lo que hicimos nosotros, y reduces la posición en renta variable porque además tienes una guerra en Ucrania que no sabes cómo va a acabar aquello, pero no tiene buena pinta. Entonces, hay cosas que son predecibles y que se pueden ver venir y otras que no, pero no podemos decir es que es inesperado. O, por ejemplo, que haya subido la bolsa en 2023. ¿Cómo no puede subir la bolsa? Si bajó la bolsa cuando subió la inflación, ¿cómo no va a subir la bolsa si baja la inflación? Es justo el movimiento contrario y la inflación empezó a bajar allá en 2023. Y si llega la inteligencia artificial, que es la cuarta fase de la revolución digital, es algo importantísimo, ¿cómo no va a subir la tecnología? O sea, subió la tecnología cuando se inventaron los ordenadores personales, subió la tecnología cuando llegó Internet, subió la tecnología cuando se inventó el smartphone y ahora que llega una inteligencia nueva, unos algoritmos, unos robots que van a cambiar la economía, porque eso no sabemos cuánto, pero eso va a ocurrir, ¿cómo no va a subir la tecnología? O sea, esto de que... Bueno, pero mucha gente lo que hace Víctor es hablar de burbuja y eso les ha dejado fuera, porque yo llevo escuchando hablar de burbuja de la inteligencia artificial y de la tecnología años en los cuales de momento de burbuja no hay nada, de momento, no sé en qué momento estallará, yo tampoco soy experta en ello, pero claro, eso ha dejado mucha gente fuera de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno, ha dejado fuera de la subida de los últimos 20 años, que ha sido, no 20, bueno, 20 desde luego, veamos, desde el 2009, que fue la gran crisis financiera, la bolsa con pequeños, la renta variable, la bolsa, para entendernos, con pequeños, con caídas importantes en medio, pero tampoco muchas, o sea que algunas, no ha dejado de subir. Y en todo este periodo solo hemos oído hablar de la crisis, la burbuja, lo carísimo que estaba todo, la sobrevaloración de la tecnología. Aquí hay un problema. Y esto, lo bueno de ser ya llevar mucho tiempo, lo malo es que eres más viejo, pero, ¿cómo dicen? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Que por diablo, sí, claro, eso es. Cuando yo empecé, el feeling que había, la gente lo que quería era hacerse rica. Eran los años de los yuppies y todo aquello, y era becario. Bueno, ahora también, Víctor, porque abrimos cualquier red social y todo lo que es titulares como los que yo te estaba diciendo, de 0 a 100.000 no sé, en meses, ser rico antes de los 30, que es lo que tú hablabas antes, y yo, pues qué patrimonio tienen que tener, ¿no? Para llegar a los 30 y ya ser multimillonarios. Oye, pero que los hay, que no quiere decir que no los haya, por favor, que seguro que los hay, pero que tienes que tener un patrimonio importante a haber hecho antes. Un cierto patrimonio y hacerlo bien, pero fíjate, eso es cierto, pero lo que vende en redes son los titulares negativos, es decir, la burbuja que va a explotar, la guerra que va a venir, tú fíjate, siempre es eso, ¿no? Entonces, antiguamente era otro planteamiento, era, como te digo, un mundo diferente, lo que vendía. A ver, aquí esto es un mundo de vendedores. En las redes la gente quiere seguidores, lo cual es por supuesto, es absolutamente legítimo y somos los primeros. Lo que pasa es que lo que genera más seguidores, o por lo menos lo que llama la atención en las redes, son más las malas noticias, como los medios de comunicación. Decían en una película muy antigua, pero muy buena, de Billy Wilder, era un periodista que era un becario y le preguntaba al experto y le decía el experto: no dejes que una buena noticia te arruine un buen titular.
Normalmente el titular que llama la atención es, yo qué sé, corrupción, se hunde la bolsa. Por ejemplo, los máximos bursátiles no han salido en la prensa en un titular y hemos roto máximos históricos en los índices más importantes ahora mismo y ha salido, claro, no, como no va a salir, pero si hubiera habido un crash de la bolsa habría salido. Es un ejemplo extremo. Vivimos en un mundo en que la mayoría de la gente se pierde las subidas bursátiles porque está muy pendiente de los influencers y de los medios que venden sobre todo malas noticias. Y mira, te cuento un ejemplo importante, un estudio que se hizo. En el fondo no dejamos de ser seres humanos, pero bueno, tenemos un punto primario. El ser humano, cuando está en la selva, está preparado para estar mucho más pendiente de que venga un león, de salir por la mañana y decir qué día tan bonito hace, qué solazo, ¿no? Qué bonita está la selva, no. El ser humano está preparado para la defensa, para el peligro. Entonces, la gente, cuando en las redes sociales lo que más llama la atención son las malas noticias, decir esto puede pasar, va a explotar la burbuja, todo está carísimo, tal, llama mucho más la atención porque de forma primaria tendemos a fijarnos mucho más en eso. Por lo tanto, estamos en un mundo en que mucha gente se pierde las grandes subidas en los mercados porque sigue siempre noticias que le dicen que se va a arruinar. Y una cosa importante, en los mercados hay que saber ser contraintuitivo. Te hablaba de ser valiente. Fíjate que te hablo de cosas que no tienen mucho que ver con ser súper inteligente o saber mucho de números. Es que en los mercados, además de valiente, hay que saber pensar de forma contraintuitiva. Es decir, entender que en los mercados la mayoría no es la que gana. Ni de analistas ni de inversores, pues si no todos serían ricos. Si todos los analistas acertaran, serían ricos. Si el consenso acertara siempre, todos los inversores conseguir el consenso, no. En los mercados gana una minoría que en ocasiones, no siempre, sabe ir contra lo que hace el rebaño. Y es esa minoría que se atreve a comprar cuando baja o es esa minoría que no está siguiendo lo políticamente correcto en el mercado. Visto en números, para que en bolsa haya alguien que gane un 30%, 3 tienen que perder un 10%. Eso es. Me has dejado dos temas, además, que quiero tocar contigo. Uno es lo del asesoramiento, que yo creo que es muy importante, y otro también, esto último que me estás diciendo de que hay que, o sea, realmente lo que se dice en el mercado, lo que descuenta el mercado muchas veces es lo que no suele pasar. Vamos a ir primero con lo del asesoramiento y luego ya pasamos también a cómo crear ese plan financiero, que para mí lo que tú digas creo que es fundamental después de 25 años como asesor. En cuanto al asesoramiento financiero independiente, ¿qué diferencia realmente una persona que quiera invertir y, bueno, pues tenga un cierto patrimonio y quiera optar por un asesor que le ayude, ¿no?, a la hora de tomar esas decisiones financieras? ¿Por qué hay que optar por un asesor financiero independiente? ¿Cuál es la diferencia entre un asesor dependiente con un banco o un asesor independiente, como es, por ejemplo, vuestro caso? Bueno, te lo voy a poner como un ejemplo porque sé que tienes un público muy variado y voy a intentar hacerlo lo más fácil posible. Tú imagínate que tienes dos médicos. Por un lado tienes un médico, que es el médico que todos conocemos, un médico de confianza, porque ese médico cuando te receta solo piensa en tus intereses. Pero por otro lado tienes un médico que es el dueño del laboratorio farmacéutico o que el laboratorio farmacéutico por recetar el medicamento de ese laboratorio le paga una comisión. O sea, imagínate un médico que tú llegas y tienes dolor de cabeza. El médico te puede recetar paracetamol, paracetamol o aspirina, que no tiene por qué ser, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor tú tienes una úlcera o una gastritis y no puedes tomar aspirina. Pero imagínate que el médico cobra cuando receta aspirina, pero no cobra cuando receta paracetamol. Fíjate cómo es la situación. Y esto es terrible, pero es absolutamente cierto. Entonces, en el caso de que el médico, por recetar aspirina, te está recetando aspirina sí o sí, con independencia de cuál sea tu situación personal, de salud, etcétera, tú tienes un médico que no es un médico como los conocemos, es un comisionista, es un médico comisionista. Que los médicos en un momento dado tengan simpatía hacia un tipo de clínica o lo que sea, o técnica, eso es normal. Ahora bien, que los productos, porque son productos farmacéuticos, que te recomienden dependan de la comisión que se lleva el médico, eso sería impensable, ¿verdad? Si los médicos actuaran así, diríamos, bajo ningún concepto trabajo con un médico que recete algo porque le dan una mayor comisión. Quiero que me recete lo mejor para mí, porque yo tengo una úlcera, tengo una gastritis, no puedo tomar aspirina, necesito tomar paracetamol o el otro, no me acuerdo cómo se llama. Bien,
Esto que te estoy contando es cómo funciona el mercado financiero en España, no tanto en Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, Holanda, etcétera. En España, la gente que dice que asesora, en el fondo no son asesores, son comisionistas. Luego los habrá que puedan tener mayor o menor ética profesional, pero la realidad es que su cuenta de resultados, sus ingresos dependen de colocar una serie de productos, preferiblemente los de la casa, no solo bancos, sociedades de valores, etcétera. Entonces, en los de la casa es donde más ganan. Entonces, claro, eso ya afecta, se llama conflicto de interés. Cuando el asesor es un comisionista, su cuenta de resultados depende de las comisiones. Entonces ya la cosa cambia. Nosotros somos como el médico que no cobra comisiones, el médico que no es comisionista, el médico que todos conocemos. Nosotros trabajamos para el cliente. Le cobramos al cliente y tú dirás, bueno, entonces saldrá carísimo. No, porque gracias a la tecnología, hoy en día se puede dar asesoramiento independiente muy barato. No hace falta que sea muy caro. Eso es un gran, enorme cambio que hay en el mundo y que ahora nosotros de alguna manera traemos aquí. Primero, te estoy hablando a lo mejor de 60 euros trimestrales o 200 euros al año, el servicio más básico, pero ya tienes un asesor totalmente de confianza, alguien que solo trabaja para ti, que está certificado. Esto es importante, esto no es que uno lo diga, hay mucha gente por ahí, yo soy independiente de la banca, tengo una visión independiente, hago una planificación. No. Independiente es el que, según la Unión Europea y MiFID III, que es la norma que regula esto, no cobra comisiones de los productos que recomienda y, por lo tanto, solo trabaja para el cliente. Y en nuestro caso, no solo lo hacemos barato, en nuestro caso y cualquiera que haga esto. Tú piensas una cosa, si tú eres independiente, también le vas a ahorrar muchas comisiones al cliente, porque yo no necesito que pague los productos más caros, al revés, quiero que pague los más baratos a la misma calidad. Entonces, nosotros lo que también buscamos es que se ahorre dinero, con lo cual, al final, irónicamente, el asesoramiento independiente no solo es mucho más limpio, no solo más objetivo, no solo es mucho más fácil de confiar en él y más confiable, sino que además sale más barato porque un asesor independiente no se le caen los anillos por buscarte productos más baratos. Tú dirás, bueno, ¿y esto por qué no lo hace todo el mundo? Bueno, pues porque, claro, hay si a la banca y sociedades de valores, etcétera, les quitas esas comisiones que ha intentado quitar la Unión Europea, no lo han conseguido todavía porque hay un lobby importante, pero si les quitas, que en Holanda están prohibidas, en el Reino Unido están prohibidas, en Suiza está súper regulado y aclarado, etcétera, en Estados Unidos igual, pero claro, si tú le quitas a la banca, a la sociedad de valores, esas comisiones son 5 o 6 mil millones de euros. Entonces, claro, no quieren perderlos. Pero realmente la realidad es que si tú quieres un asesor en el que puedas confiar, tienes que ser alguien que solo trabaje para ti y no para las entidades financieras en exclusiva. En exclusiva para ti, no para las entidades financieras. Otra cosa es que nosotros no exigimos a nadie que cambie de banco. Claro, no, por eso te iba a decir, porque por eso se dice muchas veces eso de, oye, quieres invertir o quieres tomar ciertas decisiones a la hora de planificar tus finanzas, no vayas directamente solo al banco, que es verdad que es algo que siempre se suele decir aquí en España, no vayas ahí solo. Por lo menos, si quieres, pues si es tu asesor de confianza, ve qué te ofrece, pero ve otros abanicos. Abre la que nosotros, además, aquí no cuestionamos nada de eso, pero no te quedes solo con eso. Si está muy bien que tú vayas, además, si tienes confianza y que te diga qué hacer con tu dinero, pero no te quedes con eso. Ves más allá y busca otras posibilidades para ver realmente qué es lo que mejor te beneficia a ti. Y por eso también voy a otra conclusión, y ya te dejo, Víctor, es la importancia de por lo menos tener claro la educación financiera, o sea, es decir, conceptos básicos a la hora de invertir antes de meter tu dinero donde quieras. Es que antes de pasar eso has tocado algo fundamental. Para tener un asesor financiero independiente no hay que cambiar de banco, no es necesario. Nosotros no pretendemos, no somos el enemigo de los bancos. Nosotros lo que decimos es que el sitio seguro para tener el dinero es el banco. Claro que sí. No tienen que, a nosotros no tocamos dinero, nosotros no queremos tocar el dinero de nadie. Nosotros lo que le decimos a la gente es que trabaja con tu banco porque tu banco a nivel de seguridad es lo mejor, pero a nivel de asesoramiento es mucho más fiable el asesor independiente. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Si tú trabajas con las entidades A, B y C, nos dices que trabajas con esas entidades y nosotros te decimos los que nosotros haríamos si estuviéramos en tus zapatos en esas entidades. No te decimos que cambies de banco. Otra cosa es que si nos dices que quieres ahorrarte mucho dinero en comisiones, que esa es otra, es un tema aparte, te decimos que hay entidades más baratas que otras, pero no porque nosotros no llevemos una comisión de esas entidades. Entonces, nosotros somos una empresa fintech, sí, pero no somos enemigos de los bancos. Al revés, les quitamos trabajo, porque nosotros lo que decimos es, tú sigue comprando en tu banco, pero asesórate en alguien que no vive de tu banco.
y que por lo tanto puedes confiar. O sea, nosotros, si en algo nos diferenciamos de cualquier asesor, muchos asesores independientes incluso, es que no obligamos a nadie a cambiar de banco. Solo si quiere el servicio de gestión, que también lo damos, porque en ese caso no hay más remedio que trabaje con un banco al que nosotros informamos de lo que hay que hacer, o si quiere ahorrarse dinero. Es que, claro, hay que pensar que en dos entidades hiperconocidas, no voy a decir nombre para no hacer publicidad a nadie, pero hay entidad A y entidad B y ambas son conocidas, a lo mejor una más que otra, pero conocidas, y son bancos supervisados por el Banco de España, y te puedes ahorrar un 30-40% en comisiones. Pero eso es otra cuestión. Bueno, aclarado un poco esto del asesoramiento, que yo creo que también es importante a la hora de tomar esas decisiones financieras. Has hablado tú antes del contexto de mercado, hemos hablado un poquito, pero lo hablaba contigo antes de empezar el programa. Hace poco he estado con gestoras, ¿no? Reunida, y se vuelve a hablar en cuanto al contexto de mercado. Es verdad que, y lo decías tú al principio también, al final lo que se descuenta muchas veces el mercado, o eso que se está anticipando, que es lo que está hablando todo el mundo, como ahora mismo, que es un soft landing, o sea, un aterrizaje suave, donde la inflación va a ir bajando poco a poco, muchas veces es lo que no suele ocurrir. Yo es verdad que en los últimos días estoy escuchando, y no lo había escuchado hasta ahora, que se vuelve a hablar en los despachos de una posible no bajada de tipos, sino una posible subida de tipos. ¿Tú ves descabellado que veamos una subida de tipos en 2024? De momento sí, de responderte directamente. Matizo, esto de el soft landing y la bajada de la inflación lo dice la gente ahora, que ya estamos ahí. En 2023 no. En 2023 todo el mundo hablaba de la recesión que iba a haber en Estados Unidos. En Europa sí tendremos una recesión, pero hablamos de Estados Unidos, que es quien manda, es el que, digamos, marca. Entonces, en Estados Unidos en 2023 la gran mayoría, el consenso de mercado, que es tan peligroso, hablaba de una recesión en Estados Unidos, de que la inflación se iba, acuérdate, la famosa frasecita, alta por mucho tiempo, la inflación se iba a mantener alta por mucho tiempo y las bolsas no iban a subir. Entonces, esto era el consenso de mercado en 2023. Claro, el consenso, una cosa es el consenso y otra cosa es negar la evidencia. Llega un momento que ahora estamos en una situación totalmente distinta. La inflación ha bajado, las bolsas han subido y la economía norteamericana crece al 3%, a lo mejor baja al 2%, pero está creciendo. Entonces, más que el consenso, digamos, ahora es una aceptación de la situación. Dicho esto, primero, el consenso no siempre se equivoca. Si el consenso ahora está pensando eso, que bueno, hay de todo, pero bueno, sí, cada vez es más, no es que se equivoque siempre, es que tiende estadísticamente a equivocarse más que acierta, pero no significa que siempre se equivoque. Y yo creo que ahora mismo, cuando el consenso habla de que la economía norteamericana se mantenga en un crecimiento, aunque sea leve, pero positivo, y de que la inflación siga bajando, aunque siga siendo poco a poco, pues es que al final lo que está contando es una realidad. Es decir, que tampoco ahí se equivoca, porque está contando lo que tenemos por delante claramente en los próximos meses. Ya veremos más adelante. La inflación sigue bajando. Es decir, la inflación estaba en Estados Unidos en el 9,1% y ahora está en el 3,1%. Sí, salió un dato que se esperaba un 2,9% y ha sido 3,1%. Sí, pero el anterior era 3,4%. O sea, el dato y no el relato es que la inflación sigue bajando. Lo que pasa es que la última milla cuesta. Pero de ahí a pensar que vayan a subir los tipos de interés, pues me parece que no tiene una base. Si de repente lo que viéramos es que hay una guerra entre Irán y Estados Unidos que corta totalmente el paso del canal, digamos toda la zona, no solo el canal de Suez, sino lo que va también por debajo, o algo, digamos, realmente inesperado, entonces claro, pero con los datos y lo que tenemos ahora me parece francamente fuera de base el pensar una subida de tipos. En todo caso, podrás decir que vayan a bajar un poco más despacio de lo que está previsto. ¿Y tú piensas eso, que van a bajar los tipos menos, va a haber menos bajada de tipos este 2024 de lo que más o menos está descontando el mercado? Porque es verdad que hablamos de Estados Unidos, la Fed siempre ha hablado de 3%, el mercado descontado ha llegado a descontar 6 o 7, que es verdad que eso va bajando cada vez más o menos, pero ¿es el escenario que por lo menos tú te planteas de cara a este 2024? El escenario es que bajen, lo que es casi imposible decir cuánto, porque va a depender cuánto baje la inflación. Aquí, donde manda capitán, no manda marinero. Aquí quien manda no es la Fed, y digan lo que diga la Fed, harán lo que haga la inflación. Si la inflación
se empieza a acercar al 2%. No hace falta que llegue, la Fed bajará los tipos y a más rápido se acerque, más los bajará, y a menos rápido se acerque, o si se queda donde está, que podría ocurrir, pues no los baja. Y así de sencillo. De momento lo que vemos es que la tendencia de la inflación sigue siendo bajista, por lo tanto, en algún momento en los próximos meses la inflación podría bajar del 3% y la Fed entonces bajará los tipos de interés. No creemos que mucho, y te voy a decir por qué. Porque aunque al final no es definitorio o fundamental, pero lo que sí es cierto es que llevan unas elecciones. Entonces, hay una práctica, y es que hay que intentar que las bajadas de tipos o las subidas no se hagan en plena campaña electoral. ¿Por qué? Porque parece que estás beneficiando a uno o a otro. En este caso, si la Fed se pusiera a bajar los tipos de interés en octubre, justo antes de las elecciones, parece que está queriendo beneficiar a Biden. Por lo tanto, la Fed está esperando, y de bajarlos, yo creo que lo hará justo antes del verano, para intentar separarse justo antes y justo después, para intentar separarse de la campaña electoral. Pero para hacerlo, y en esto han sido muy claros, hablando en plata, si la inflación americana baja del 3%, pierde ese nivel del 3% en el que se ha quedado un poquito estancada, es cuando veremos las primeras bajadas de tipos. Punto. Eso ocurrirá cuando ocurra. Si no ocurre antes del verano, no bajarán los tipos de interés todavía la Fed. Quieren ver la inflación por debajo del 3%. En el momento que ven que ya se ha dado ese paso, o sea que la tendencia de la inflación sigue siendo a la baja, pues procederán a bajar los tipos de interés. Pues claro, no olvidemos que la Fed tiene dos objetivos, ¿eh? El primero es la inflación, pero el otro, al mismo nivel, es el empleo. Y claro, esto es como un barco, como un petrolero, tiene una inercia. Si tú dices, no, yo me quedo aquí enganchado, me quedo enganchado, no hago nada, como los niños, no voy a tomarme la cena, y entonces, ¿qué pasa? Que luego resulta que a lo mejor lo que creas es una recesión de verdad. Pero Claro. bueno, ahora mismo, por no liarnos, para transmitirle a los inversores una visión clara, si la inflación baja del 3%, tendremos bajadas de tipos y se producirán cuando esto ocurra. Vamos a hablar un poco del plan financiero, porque este contexto, Víctor, vosotros a la hora de formar esas carteras a los inversores que se ponen en contacto con vosotros, este contexto de mercado hay que tenerlo en cuenta a la hora de qué activos elegir en cada momento. Sin la menor duda. Y se entiende, yo uso ejemplos de estos sencillos como los del médico, porque al final, en el fondo, las finanzas no son tan complicadas, es que a veces las hacemos o se hacen a veces con motivos no tan, digamos, interesados, ¿no? Como vender productos muy complejos que si esto sube, si pasas y tal, si no sé qué, y al final no ha ganado nada, pero si no ha ganado nada, no es que no viste la letra pequeña, ¿no? Ya. Entonces, esto es mucho más fácil de lo que parece, si lo conoces bien. Entonces, el planteamiento. Perdona, ¿por dónde iba tu pregunta? Que es que he querido Por decir el ejemplo fácil. por los activos. Sí, no, Sí. te preguntaba si el contexto iba a la hora de elegir. Sencillo, Claro, exactamente. me he ido para decir porque eran buenos los ejemplos sencillos y se me ha ya ido se te ha ido olla. lo otro. No, el ejemplo más sencillo es pensar en cualquier otro mercado. Es decir, hay frutas de temporada. Así de sencillo. Y hay frutas de temporada e incluso en la pesca también, o sea, pero sobre todo lo vemos más en la fruta, en la verdura. Entonces, es exactamente igual. Es decir, 2022, ¿de qué va? ¿Cómo es la temporada? Pues una temporada de sequía. Es decir, estamos en una época en la cual tenemos la inflación subiendo, es algo muy malo para todos los activos, con lo cual lo que mejor funciona son los monetarios, que invierten en letras del tesoro. Y tenemos una guerra en Ucrania que obviamente no es buena para nadie, pero especialmente mala para la renta variable y también para la renta fija, porque al haber la guerra en Ucrania, Occidente va a sancionar a Rusia, que es el mayor productor de materias primas del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú eliminas del mercado al mayor productor de materias primas del mundo, hay un shock de oferta, es decir, sube el precio de las materias primas, para entendernos la ley de la oferta y la demanda. Entonces, claro, cuando tú tienes ese entorno, el tipo de activos que funcionan en 2022, la fruta de temporada de 2022 es precisamente el tipo de activos que se mueven bien en ese entorno. ¿Cuáles son? Como hemos dicho, los monetarios. La letra del tesoro, cada vez que se renueva, es un tipo superior cuando sube la inflación. Por lo tanto, genial, tengo letras del tesoro a 3 meses o fondos monetarios, fiscalmente mejor, y entonces cada vez me pagan más. Así de sencillo. Claro. Pero en cambio, los bonos que dan un tipo fijo, resulta que mi bono paga el 2 y los tipos en el mercado están en el 5, mi bono vale menos.
porque me pagan muy poquito para lo que paga el mercado. En el caso de la bolsa, lo mismo, hay una guerra, oye, a ver la que se va a liar aquí, Europa tiene un problemón con la energía, no sé qué, la renta variable no va, ¿cómo va a funcionar bien cuando hay una guerra entre Rusia y la OTAN? Porque al final, aunque sea a través de Ucrania, es una Rusia, pues hay miedo, y el miedo es malo para la renta variable. Entonces es una época, y esa es una época en la que la fruta de temporada son los fondos monetarios, y dentro de la renta variable lo que se beneficia es la subida de tipos, las empresas mineras, por ejemplo. Llegas a 2023 y con eso acabo, pero para hacer un ejemplo que es totalmente diferente. Fíjate además cómo cambian las cosas. Llegas a 2023 y en lugar de inflación, la inflación está bajando, los tipos de interés no han bajado, pero van a bajar, o la gente piensa que van a bajar, pero si el mercado se mueve siempre mirando al futuro, piensa que van a bajar y entonces, pues, lógicamente es un escenario absolutamente diferente y que se beneficia cosas totalmente distintas que en 2022 es otra fruta de temporada, con el matiz de que ha llegado, por decir así, una fruta nueva, que es una revolución, una cuarta fase de la revolución digital, que es la inteligencia artificial, que digamos, por decirlo de alguna manera, con la comparativa esta de la fruta, pues tenemos un cosechón en el vino. Tenemos una cosecha de vino magnífica. Esa sería la inteligencia artificial. Por eso es vital saber muy bien en cada... La gente que dice que el SP500 siempre es el índice que mejor lo hace, miente. Tú coges los últimos 20 años y habrá sido el índice que mejor lo hace en 4 o 5, que no está mal. Siempre, no hay que tener SP500, pero es mentira, no es así. Unas veces son los emergentes, otras veces es Europa, otras veces son los bonos, otras veces... Es que depende. Por lo tanto, hay que saber cuál es la fruta de temporada cada año. No hay que volverse muy loco cada mes. Y ahora en 2024, ¿cuál es la fruta de temporada? Porque claro, a eso está esperando todo el mundo. Tenemos una situación de momento muy parecida a 2023. Es decir, la inflación de momento sigue bajando, eso es bueno para la renta fija, pero no es ya un cosechón. No va a bajar como bajó. Claro, ha bajado la inflación. Vamos a seguir con Estados Unidos para no liarnos con la europea, tal. Estados Unidos ha pasado del 9,1 al 3. Claro, no va a bajar ahora otros 6 puntos. Entonces, no tenemos cosechón en renta fija, pero podemos hacerlo mejor que los monetarios, por resumir. Es nuestro objetivo y lo estamos consiguiendo. Creo que no hacemos que estamos solo a febrero, pero creo que lo vamos a conseguir. La renta fija puede mejorar a los monetarios y en renta variable de momento los mercados no miran tanto el calendario, los mercados miran cómo van las cosechas y entonces lo que tenemos ahora mismo sigue siendo... Tú piensas una cosa, la inteligencia artificial no es ya solo... empieza afectando a los fabricantes de esa inteligencia artificial, como son los semiconductores, Nvidia, etcétera, a quienes antes van a sacar partido, que son Google, que son Meta, etcétera. Y luego lo que vamos a ver, y ahí vamos a tener otro tipo de fruta de temporada, es cómo eso afecta a otros sectores. Porque la inteligencia artificial, todas las revoluciones industriales y la revolución digital es una revolución industrial, lo que afectan es a la productividad. Es decir, podemos fabricar lo mismo o más a un precio menor. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es simplemente una continuación del año pasado. Pero no sé si en breve, ya veremos, lo que vamos a empezar a ver es cómo ya pasó. O sea, Internet cuando llegó, lo primero que benefició fue a las empresas de ordenadores, a Microsoft, igual que ahora. Eso se beneficia siempre. Claro. A Microsoft, etcétera. Pero luego empezó a beneficiar mucho a quien hacía comercio electrónico y a perjudicar al Corte Inglés. O sea, te quiero decir que ahora iremos viendo cómo la inteligencia artificial va generando otros ganadores. Por ejemplo, es un ejemplo, no es una recomendación de inversión. Sí. Porque eso habrá que verlo, pues la ciberseguridad, imagínate. O sea, que vamos a ir viendo cómo la inteligencia artificial va llegando a otros sectores, a lo mejor la banca, porque le viene muy bien. Vamos a ver dónde la productividad que genera la inteligencia artificial se va transmitiendo a otros sectores. Ese va a ser el cambio que vamos a ver. Pero bueno, a día de hoy estamos simplemente continuando con una tendencia que se inició en noviembre más o menos en el mercado y esa tendencia en momento sigue así. Lo único que además, en cierto modo, incluso se ha reforzado. Estamos en un mercado muy bonito porque tenemos a ver cómo lo explico de forma sencilla. Como cuando se habla de alineamiento de estrellas, ¿no? Pues este es mejor que aquel que dijo Leire Pajín. Es decir, ahora lo que se han alineado son los tres o cuatro índices fundamentales del mercado en hacer máximos históricos. Pero esto, de nuevo, no es un relato, es un dato. La teoría del análisis técnico lo que dice es que cuando los principales índices coinciden en una dirección clara,
y sobre todo rompen máximos históricos, aunque luego puedan consolidar, aunque les cueste, etcétera, es una muy buena señal técnica. Con lo cual ahora mismo, incluso con su consolidación, estamos en una situación incluso un poco mejor que en noviembre, puesto que ahora se han alineado esas estrellas que son los índices. Bueno, con todo este contexto que me has contado, tú imagínate una persona, Víctor, que dice, bueno, pues tengo cierto dinero ahorrado y quiero empezar a crear ese plan financiero. ¿Qué 5 pasos o qué pasos consideras que son los primeros que se tienen que dar para crear ese plan financiero? Bueno, lo primero, lo pondré con otro ejemplo. Yo recuerdo hace muchos años que había una publicidad, que no sé si funcionaría o no, que decía, para que la gente se lo hiciera uno mismo a nivel financiero, que se veía, era así, era un ¿cómo se dice esto? Un quirófano. Y en el quirófano está un tipo con enfermera. Había gente por ahí, pero básicamente el tipo tenía el bisturí y era como para llamar mucho la atención, ¿no? Y se operaba a sí mismo, como diciendo, lo puedes hacer tú mismo. Y yo pensaba, precisamente lo que yo nunca haría yo es operarme a mí mismo. Ya Eso ves. me parece peligrosísimo, ¿no? Pero es así, ¿eh? Y bueno, supongo que lo hacían por llamar la atención. Pero el caso es que yo creo que hay que plantearse que algún tipo de ayuda necesitas. Es decir, esto no es como... Yo creo que para todo, para hacer deporte necesitas estar en un gimnasio con alguien que te indique, si no te haces polvo. Yo creo que tienes que tener un primo de zumosol al lado, de más o menor nivel. O sea, si tú eres, por ejemplo, una persona que tienes mucho lío, no te interesan las finanzas y tal, pues tienes que delegar, tienes que buscar a alguien en el que confiar, alguien que te dé confianza para llevar tu dinero. Evidentemente que el dinero esté en un banco, no dárselo a alguien por ahí que Pepito Pérez. En nuestro caso, insisto, cuando nosotros gestionamos, el cliente abre cuenta en un banco conocido y ahí ese banco, eso sí, hace lo que nosotros le decimos, pero si el dinero está en el banco, entonces tienes que plantearte eso. ¿Lo quiero hacer yo? ¿A qué nivel lo quiero hacer? No quiero hacer nada, delego. Y tienes que buscar a alguien en quien delegar. Y eso es toda la vida. Yo en esta empresa tenemos mucho equipo y, claro, yo delego muchas cosas en las que yo soy un inútil, ¿no? Pues Eso es fundamental hoy en día, el saber delegar, sí. Eso en todos los negocios. Ahora bien, hay distintos niveles de delegación. Es decir, hay mucha gente que conoce los mercados, que le gusta. Entonces, ese necesita más que un gestor, más que delegar, necesita un asesor. Nosotros hacemos las dos cosas, pero digamos somos más conocidos por nuestra independencia, por tener un servicio en el que puedes tener un asesor en el que no hay que cambiar de banco. Entonces alguien puede decir, no, a mí me gusta hacerlo yo. Yo necesito un primo de zumosol, ¿no? Necesito un asesor, una persona que me ayude. No alguien que lo haga, porque además a mí me gusta tomar mis decisiones. Entonces tienes que buscar un asesor de confianza. Es que lo de hacerlo solo, porque te levantas por la mañana y empiezas a ver en internet cosas, lo que te vas a meter en un follón, porque ya lo vemos, o sea, hay Internet, por ejemplo, Twitter o X, como se llama ahora, es una maravillosa herramienta, pero si sigues a la gente adecuada, si no te puedes volver absolutamente loco, no hay control, no hay filtro. Porque tú antes, cuando leías el Financial Times, que ahora ya, o el Wall Street Journal, sabías que ahí había una serie de periodismo serio, información contrastada, etcétera. Pero eso, primero, ya no está tan claro en el caso del Financial Times, en el Wall Street Journal todavía sí. Y en el caso de Internet, ¿no? En el caso de Internet hay gente buenísima, o en YouTube. En YouTube yo uso mucho más YouTube ya, a veces, que a lo mejor el propio Financial Times, pero no cualquiera de YouTube, sino gente muy tienes que buena saber elegir. Que está haciendo, pues como estás haciendo tú, cosas que aportan series, etcétera. Entonces, puedes hacértelo tú mismo, pero mi consejo y nuestro consejo es que, hombre, tampoco te operes y cojas el bisturí y lo hagas tú todo. Sí, pero O sea, los primeros pasos, por lo menos, necesitas claro. un buen gestor. Si tú no tienes tiempo para hacerlo, no tienes ganas, y muy importante, a veces cuesta tomar decisiones financieras. Yo te puedo decir ahora un consejo y tú decir, vaya miedito, porque muchas veces hay que comprar cuando no compra nadie. Te digo, hay que ser muy valiente. No es fácil, contraintuitivo. Entonces, si tú no tienes esa capacidad una valentía que yo no tengo, por ejemplo, para hacer puenting, ¿no? Entonces, te quiero decir que si no tienes la capacidad, la valentía de decir, voy a ponerme a comprar algo que ha bajado un montón, y me está diciendo aquí Víctor Álvaro González, Nexte, me está diciendo que lo compre, pero yo sí lo veo muy bien, pero no me atrevo y se lo pierde. Si te pasa eso, también te interesa la gestión o si estás muy ocupada. Entonces, una buena gestión delegada. Punto 1. Insisto, si es independiente, por lo menos sabes que no se va a convertir en una colocación, porque claro, tú vas a un banco y muchos bancos, tú vas a ver la cartera del banco y está lleno de productos del banco o de gestoras con las que el banco tiene una serie de acuerdos económicos. Con lo cual, esto
Evidentemente No te yo sospechaba. aconsejo que el gestor también sea independiente. Que solo trabaje para ti. Segundo, si no quieres, si tú ya sabes que tienes capacidad de tomar decisiones, asesoramiento y tener a alguien que te ayude y que te informe y que te ayude a hacerlo. Esa sería la primera. Me has dicho 5. Bueno, La 5 las segunda, que tú consideres que o sí, sea, para poder crear alguien que tenga, pues eso, un patrimonio o que quiera dar esos primeros pasos en inversión, o sea, ¿qué es lo primero que se tiene que plantear para crear ese plan financiero? Que a lo mejor, fíjate, el último paso es el invertir, pero a lo mejor lo primero es poner en orden tus finanzas, también la deuda, que también es importante, la gestión de esa deuda, es eso, una persona que ahora mismo tenga algo de dinero ahorrado, que no se haya dado ese primer paso, ¿no? ¿Qué pasos tengo que seguir para decir, venga, voy a poner a trabajar mi dinero, ¿no? Que es como se suele decir. Yo me voy a centrar en la parte de inversión, porque lo que tú mencionas es la planificación financiera, que también es importante. Pero nosotros somos muy de zapatero a tus zapatos, nosotros somos de la parte de inversión, aunque lo que tú has dicho, evidentemente, primero, esa cantidad que inviertas no la tienes que necesitar en el corto plazo, porque si no es imposible que mantengas una inversión mínimamente estable, ¿no? Y tienes que saber, por supuesto, también ver el tema fiscal. En España está bastante fácil. Si eres una persona física, tu instrumento son los fondos de inversión, porque puedes moverlos sin pagar impuestos mientras traspases entre fondos de inversión. Nosotros recomendamos también tener ETFs porque permiten cosas que no permiten los fondos. Pero yo me voy a centrar en los principales principios de la persona que va a invertir. Entonces ya tiene esa cantidad, ya ha elegido los fondos de inversión porque, vamos, salvo que sea una persona que le encante la bolsa y tal, es muy difícil elegir valores, es mucho más fácil elegir ideas. Si yo pienso en la inteligencia artificial, es mucho más fácil elegir el Nasdaq que complicarme en elegir el próximo Nvidia. Eso hay que tener muchos conocimientos, ¿no? Entonces, siendo realistas, esa es la vía. Entonces, primero, asesor o gestor, fundamental. Segundo, plataforma. Claro, tú no... Imagínate que dices año 2022, vamos a hacer casos concretos. 2022, te he comentado que dentro de la renta variable había que buscar aquellos fondos de renta variable que lo hacían bien en un entorno de subida de tipos de interés y de inflación. Pues, por ejemplo, la Bolsa de Londres es para eso mucho mejor que el Nasdaq. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Londres cotiza muchas empresas mineras, petroleras, etcétera. Y eso es lo que hicimos nosotros. Pero claro, ¿cuántos fondos hay que inviertan en la Bolsa de Londres? Pues a lo mejor en España hay 3 o 4, pero no están en todas las entidades. O sea, tú tienes que tener una paleta de colores. Tú si vas a hacer un cuadro y tienes que tener, y no, aquí no vale el blanco y negro, bueno, puedes hacer maravillas en blanco y negro, pero hay que ser un gran artista. Entonces, tienes que tener paleta de colores. Y eso significa que tienes que trabajar con una plataforma, es una entidad financiera, que tenga donde compras los fondos y los ETFs en su caso, que tenga mucha variedad y muy buen precio. De nuevo, aclaro que nosotros no ganamos de ninguna plataforma tampoco. Ayudamos a encontrarlas y decimos, esta es mejor que esta otra, pero es parte del servicio, no cobramos comisión de ninguno. Entonces, claro, no es lo mismo trabajar con un banco que tiene 4 o 5 fondos, o pongamos 10, que una de estas plataformas que hay ahora, que no quiero decir nombres, que tienen pues a lo mejor 3.000. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí puedes elegir. Y entonces, si en 2022 puedes tener la Bolsa de Londres, en 2023 el Nasdaq 100, que ha sido lo ideal, y Dios no lo quiera, si hay una crisis financiera, puedes ir al oro, al Bitcoin o al franco suizo. Por lo tanto, la plataforma es vital. Ese ya sería el tercer punto. Ya si entramos en el cuarto, yo creo que sí es bueno que aunque tengas unas... A ver, si vas a dejar la gestión, es como llevar el coche al garaje. Yo no tengo ni idea de motor. Yo lo que quiero es que funcione, que ande y que no me quede tirado a la carretera. Entonces, eso me parece muy bien la educación financiera para quien vaya a hacerlo él. Pero el que vaya a delegar, pues lo que tiene es que tener una idea más o menos clara, una cierta formación de lo que puede esperar y es razonable. Pero a partir de ahí yo lo que quiero es los resultados y no nada más. Pero si vas al asesoramiento, una cuarta opción muy importante y que toca con lo que tú haces es formarte. Es decir, tener conocimientos para entender lo que yo estoy diciendo. Yo a veces pongo ejemplos fáciles, pero otras veces pues a lo mejor no. Y entender lo que está bien y lo que está mal. Y eso es importantísimo, tener una buena base de información, lo que decía de Twitter, porque este es el mundo del ruido. Este es el mundo del que saca una cosa en Twitter diciendo la burbuja, el no sé qué. Pero son economistas muy conocidos porque están llamando la atención. Están diciendo muchas veces, viene el fin del mundo, ven conmigo que yo te protejo.
Ya. O sea, que es que aquí hay que tener en cuenta que la gente, pues lógicamente, está llamando la atención por algo, para vender un libro. Entonces, tus Eso fuentes te iba a de decir, información... hay negocio detrás que se tienen que dar cuenta, claro. Es lo que te decía antes, antiguamente el negocio era más, el mensaje era más, ven conmigo que te voy a hacer rico. Yo ahora veo más, hasta hace poco por lo menos, en el sector veo más el mensaje de la cautela, la prudencia, ven conmigo que yo te protejo. Es lo que veo más, ¿eh? Pero dicho esto, en Pero cualquier bueno, caso... también hay mucho, Víctor, de ven conmigo que yo tengo la estrategia perfecta para que te hagas rico. Sí, esos son peligrosísimos también. Claro, o sea, hay ambos. O sea, por un lado está Hay la ambos. Yo creo que cautela, hay... pero por otro lado yo también veo mucho de tengo la estrategia perfecta, tengo, ¿no? Se suele decir el Lamborghini en el garaje, que lo enseño, tal, no sé qué, y ese tipo de cosas. Pero escucha, que ahí están y con muchos seguidores detrás y mucha gente que también, oye, pues les apoya y están detrás. Pero que también hay mucho eso, hay de ambos lados. O sea, Sí, por eso en este programa lo que hacemos precisamente es encontrar o hablar con profesionales que lleváis muchos años para que también se den cuenta, ¿no? Oye, de lo que pasa en nuestro alrededor. Esos los hay sin duda, pero claro, yo es que estoy hablando un poco más del mundo de casas, de entidades un poco más serias, de gente, digamos, del mundo un poquito más serio. El mundo ahí dentro de las cripto, que yo no tengo nada contra las cripto y concretamente contra el Bitcoin, nada, porque al revés, pienso que es algo muy interesante que tendrá en su momento una utilidad muy clara. No tengo nada en contra ni estoy para juzgar, si puedo ganar dinero en Bitcoin, pero hay un mundillo, digamos, dentro de los derivados, dentro del Bitcoin, de las criptomonedas, hay un mundo, digamos, que es ese que tú dices, ese es terriblemente peligroso, muchas veces ni está regulado, o sea, es gente que está haciendo algo ilegal y lo hace fuera de la regulación de la Comisión Nacional de Mercado. Yo hablo un poco del mundo dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro de los activos, no diría tradicionales, porque, vamos, los ETFs son fondos de inversión, ¿eh? Pero bueno, invierten en cosas de lo más variado, pero hablo más de ese mundo. Pero en cualquier caso, estoy contigo. Tienes que tener protección frente al ruido. Si vas a hacerlo tú con un asesor, no te quiero decir si lo vas a hacer solo, protección contra el ruido y buenas fuentes de información. O sea, a ser posible, tienes que poder leerte el Wall Street. Si lo vas a hacer tú, insisto, y quieres tal, poderte leer el Wall Street Journal, poder escuchar en YouTube cosas realmente lo que dices tú, que te sacan, que te protegen por lo que tú haces, que comentas, te está protegiendo de que al final, más que la libertad financiera, acabes arruinado. Entonces, las fuentes de información creo que sería, ya no sé si con eso hago el quinto, con lo cual sería... eso, digamos, sería un poco el resumen. Hemos dicho el asesor, en su caso, o el gestor, si vas a delegar. Hemos dicho la plataforma para tener la paleta de colores. Hemos dicho la información. O sea, tener un filtro que te proteja del ruido. Y efectivamente, esas son 4. Pues tendría que pensar la quinta, ¿cuál podría ser? Bueno, La quinta, ahí te iba a decir que nos pueden valer con eso, que yo he dicho 5 por decir un número, no, pero si tú consideras 4... Pero hay una que se me olvida fundamental, conócete a ti mismo. Es decir, esto del perfil de inversión es muy importante. Es decir, el perfil de inversión no es porque ahora sube el mercado, yo soy agresivo y porque ahora baja, soy conservador. No. Tú tienes que trabajar con alguien que te ayude a establecer muy bien cuál es tu capacidad. Aquí vas a entrar en un mundo que tienes que saber muy bien cuáles son tus capacidades. Yo tengo muy claro que no tengo edad ni para hacer puente ni para subir el Himalaya. ¿Cuánta gente Nunca se sabe, Víctor. Bueno, lo del Everest, el Himalaya, el Everest seguro que no, pero ¿cuánta gente se queda ahí colgada ahora mismo en el Everest porque dicen que yo voy a hacer esto? Y en los mercados también se quedan ahí Entonces colgados. tienes que saber si tú estás para el Everest. Yo a lo mejor financieramente soy capaz de asumir muchos riesgos, pero cada cliente es como tiene que ser. Entonces, ese sería el quinto. Conócete a ti mismo en los mercados. ¿Qué hay gente que es capaz de asumir? Y no depende de la edad. Yo conozco gente muy mayor con mucha capacidad de asunción de riesgo. Entre otras cosas, porque a lo mejor tienen mucho dinero, tienen a los hijos colocados y además les divierte el mercado. Entonces, no depende de la edad, depende de muchas otras cosas. Entonces, conoce tu perfil de riesgo, aunque suena un poco tópico y típico, pero es absolutamente cierto. Ya para terminar, tú que llevas muchísimos años gestionando carteras, Víctor, ¿hay realmente, se gestiona de forma diferente o las personas gestionan de forma diferente aquellas que tienen un gran patrimonio? Se suele decir, ¿no? De eso de, a ver cómo lo explico yo, tienes que gestionar tu cartera como ese 1% de la población, ¿no? Como aquellos, digamos, que son los ricos, pero realmente, aparte, por supuesto, del dinero para invertir de unos y de otros, que eso está claro, ¿realmente se gestionan de forma diferente ese 1% de la población
su cartera, su dinero, sus inversiones? Aparte del patrimonio, que está claro que el patrimonio va a ser diferente, eso es básico. Es muy buena pregunta. En lo fundamental, no. Y además, especialmente en lo malo, no. Es decir, la independencia tampoco está en la banca privada. En España, Suiza sí, pero en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero en España, yo recibo a gente con millones de euros, te enseñan su cartera y la mayoría de los fondos son de la entidad con la que está trabajando. Acciones de la entidad con la que está trabajando y fondos de terceros en los cuales la entidad, ves por el número de fondos y las marcas, que no, la variedad, poca variedad, te das cuenta que le están colocando los fondos de alguien con el que han llegado a acuerdos financieros comerciales importantes. Me encuentro con gente que tiene millones de euros y no le ofrecen clases limpias. ¿Qué son clases limpias? En los fondos de inversión, en el mismo fondo de inversión, los hay baratos y caros. Los hay baratos, teóricamente, para quien tiene mucho dinero. En nuestros clientes damos acceso a todos. Eso sería un poco largo de explicar, pero todos los clientes de Nextep, aunque solo tengan 30.000 euros o 40.000 euros, van a acceder a clases limpias porque les facilitamos las gestiones para poder hacerlo y casas en las que lo pueden hacer. Pero dicho esto, normalmente, para acceder a lo que llaman clases limpias son las clases de banca, dentro de las participaciones en fondos hay las de banca privada, digamos, para grandes clientes, los mejores clientes de la casa, y las del cliente minorista. Las participaciones para quien invierte 5.000 euros y las participaciones para quien invierte en medio millón de euros, que se llaman clases limpias. ¿Por qué? Porque ahí no hay comisión. Ahí no hay comisión para el vendedor. Eso es limpio. No es se supone que es para un vendedor no comisionista. Bueno, pues si vieras, igual que te digo lo de la gente que llega con participaciones de la casa, de fondos de la casa o de terceros con los cuales hay acuerdos, etcétera, la de gente que llega con 5 o 6 millones de euros y no les han ofrecido clases limpias. O sea, están pagando igual que uno que ha invertido 5.000 euros. Esto es verídico y esto lo sabe todo el mundo del sector, pero si la persona no lo sabe, mientras no proteste. Entonces, te quiero decir que es tan distinto, pues no lo creas. Es verdad que el que tiene mucho dinero y se entera de que puede usar clases limpias o se da cuenta que no le están asesorando independientemente, puede ir a buscar un asesor independiente. Pero es que también el que tiene 100.000. O sea, ahí estamos nosotros y alguno más. Y en el mundo entero muchísimos. Entonces, la independencia es más típica de las grandes fortunas, es verdad. Normalmente en España hasta hace poco había que tener 10 millones de euros para tener un asesor independiente certificado como nosotros. Es decir, para alguien que estuviera garantizado que no hay comisionamientos, historias raras, conflicto de interés. Ahora, evidentemente, eso ya no es necesario en nuestro caso. Pero a día de hoy, esa falta de independencia... Mira, en Suiza los banqueros privados todos han pasado más y menos todos a la independencia. Es decir, no viven de las comisiones que les pagan las gestoras. En Inglaterra igual, en los sitios más avanzados. Pero en España los banqueros privados, algunos lo han dado, por supuesto, que me perdonen los que lo hacen y son bastantes, pero normalmente hay que tener muchísimo dinero y pedirlo. O tener muchísimo dinero. Pero si no es lo mismo, entonces tú te encuentras que al final la gente que tiene 5, 7, 10 millones de euros, 15 millones de euros muchas veces tiene el mismo problema con la falta de independencia de su asesor, está pagando a veces comisiones elevadísimas innecesariamente y luego cuando el zapato aprieta, porque cuántas cosas hemos visto, te contaré una, por ejemplo, muy antigua, pero que se me quedó grabada. Hace muchísimos años, no empezando, pero llevaba poco yo trabajando, hubo un escándalo muy grande con una empresa que se llamaba Enron. Era una empresa norteamericana en la que habían creado una especie vendían humo. O sea, la empresa existía, pero la habían valorado como si fuera la bomba. Y en ese proceso habían entrado muchos bancos. Y entonces los bancos de repente se dieron cuenta que tenían paquetes de la empresa Enron muy importantes. Y fue un escandalazo, porque ¿qué hicieron? Claro, eso podían colocarlo a los clientes minoristas, pero eso colocaba poco. Pero tenían que desembarazarse de paquetes muy grandes, porque aquello se estaba derrumbando. Se lo colocaron a los clientes de banca privada, pues son los que tenían capacidad de asumir eso. Y de ahí en adelante, a la gente de banca privada también se le han vendido garantizados que no han dado nada, cuando podían haber vendido un fondo de renta fija por las buenas, y los ejemplos serían muy grandes. Con lo cual, es cierto que el que tiene la gran fortuna tiene más fácil, teóricamente, porque insisto, eso ya no es necesario, para acceder a un asesoramiento libre, independiente y libre de conflicto de interés, tiene acceso a precios mejores si sabe protestar y pedirlos, porque si no en España concretamente se lo van a colocar, y
Y sí, lógicamente tiene acceso a un asesor que le da más cariñito, pero el cariñito no da dinero. Es decir, va a ser un asesor que le va a invitar al golf, le va a invitar a cenar, le va a llevar a una exposición y cada vez que pase algo le va a llamar y le va a decir y le va... Pero yo creo que lo importante en esto es la rentabilidad y el servicio. Sí. El cariñito es mejor que te lo den tus amigos. Hombre, a todos nos gusta un cariñito también, Víctor? No vamos a negarlo, pero no es lo importante, que es a lo que Lo vamos. más, por supuesto, si encima tu asesor es amable y te trata bien, bienvenido sea, faltaría menos. Pero se basa muchas veces la banca privada exclusivamente en el cariñito. Es decir, yo he vivido eso, lo he visto. Él baja el mercado, la gente se empieza a mosquear, se quiere ir con otro que lo ha hecho mejor y se dice eso, pero ahí viene la expresión. No, dale cariñito, que no se vaya, dale cariñito. Bueno, ese cariñito no me gusta mucho. Me gusta más el natural del trato del asesor con su cliente. Tiene que ser agradable y, por supuesto, bienvenido sea. Víctor Álvaro González, asesor de Next Step Finance. Ha sido un placer. Creo que hemos hecho un vuelco a todo. Hemos empezado hablando de ese asesoramiento financiero, hemos hablado del contexto de mercado y terminado por hablar un poco, pues eso, ¿no? Que es verdad que hay muchos que nos dicen que podemos hacerlo mejor con nuestras carteras o cómo seguir las carteras de grandes fortunas, cuando al final lo importante es también aprender de finanzas, aprender de educación financiera y súper importante conocerse a sí mismo también para saber qué es lo que cada uno puede, el riesgo que está dispuesto a asumir. Y llevar un buen Sherpa. Esto es como ir a la selva y tienes que llevar un buen guía, un buen Sherpa. Que eso incluye lo que haces tú e incluye lo que hacemos nosotros. Y por supuesto que ese Sherpa no trabaje para la tribu que te quiere robar. No sé si al final, Víctor, el podcast nos lo van a censurar, porque cuando se habla... Lo de robar lo digo irónicamente respecto a que vas por la selva y puede pasar eso así. No digo que las entidades financieras, por supuesto, roben nada. Insisto, nosotros estamos encantados de que la gente tenga el dinero en los bancos. Lo único que les decimos es que el asesoramiento independiente es mucho más fiable en el sentido de su independencia y su objetividad. Los bancos hacen muy bien su trabajo y hacen lo que tienen que hacer. Si no es un problema, el banco hace lo que tiene que hacer, que es distribuir productos financieros. Y eso es totalmente legítimo. Pero decir que eres un asesor, realmente para poder decir eso tienes que tener una certificación de independencia que te convierte exclusivamente en asesor y para nada en comisionista. Pues con ello nos quedamos. Víctor, ha sido un placer. Gracias por estar aquí en Rompiendo el Mercado. Y muchísimas gracias a ti por invitarnos. Producido por tupodcast.es.